Cruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. ¡Comenzamos! Bienvenidos, ¿cómo le va? Los saludo, yo soy Luis Emanuel Domínguez, bienvenido al Sistema Informativo Actualizado en este sabadito, mediodía de sábado, un fin de semana pues activo, con muchas opciones de cultura, de arte, pues lúdicas, le dicen en general, aquí en nuestra bella ciudad de Jalapa, la bella, desde donde les envío un cordial saludo a través de las 4 estaciones del grupo Avan Radio Jalapa. Estamos en La Neta, estamos en La Máquina, estamos en Digital, estamos en Magia FM, estamos también en nuestras redes sociales y por supuesto en YouTube. Le doy la bienvenida y vamos a tener un programa, pues para mi gusto, importante, interesante, de esos que nos van a dejar buen sabor de boca porque hay buenas noticias, hay buenas propuestas. Y si no es así, pues mejor ni lo intentamos, mi estimado Silvio Lagos, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, Luis, un gusto saludar a tu auditorio, sí, es correcto. Vamos a hablar de cosas buenas. Vamos a hablar de cosas buenas. Cosas buenas para cosas Jalapa. Buenas. Silvio Lagos Galindo, abogado, ex diputado. ¿Tú ganaste una elección en Jalapa? Sí. Yo gané una elección en Jalapa, sí, en el 2009. Ok. En el distrito que en ese momento se llamaba Jalapa Rural. Uh-huh. Hoy ya desapareció como esa denominación y hoy ya es nada más Emiliano Zapata, pero abarcaba pues casi la mitad de la ciudad y además de municipios de Emiliano Zapata, Úrsulo Galván, Actopan, Alto Lucero, Naulinco, Jilotepec, Banderilla, Tonayán, Acatlán, Miahuatlán, Chiconquiaco, Juchique, Colipa, Vega de la Torre. ¿En ese distrito? Hasta allá. ¿Y cómo fue que hiciste? Porque, a ver, según mis datos, no me confíen mucho, pero ganaste el 99% de las casetas, ¿no? Sí, de las casillas. Caso Jalapa específico. En las casillas, en caso Jalapa específico, gané todas. ¿Todas? Bueno, perdí una sección nada más, Uh-huh. 22 secciones. El número de casillas varía dependiendo la cantidad de personas que estén en esa sección registrados en el listado nominal. Pero sí, en ese momento perdí una sola casilla en Jalapa con un voto y en el distrito gané con 62,000 votos. 18,000 de diferencia con el PAN y con el PRD fue una diferencia mayor. Hace 15 años de esto. Hace 15 años. Pero la gente tiene buena memoria, Luis, y además cuando haces un buen trabajo y recuerdas, es increíble. Muchos dicen que la gente nada más se acuerda de los que no vienen, no, pero también se acuerdan de los que van, de los que están pendientes, de los que siempre están ahí. Además, aquí siempre he vivido. Sí, bueno, tu apellido, tu nombre, ¿no? Te comentábamos antes del programa que de Fortín de las Flores nos escribió y nos decía, oye, este señor Silvio Lagos es hijo de aquel señor Silvio Lagos. Pues sí, Silvio Lagos es un hombre muy conocido, notario número 1. Sí, la notaría número 1 en Jalapa. Y fíjate, es curioso, esa notaría el titular era mi abuelo, que era Raúl Galindo Márquez. Y él, dentro de otras cosas, en su actividad notarial, le tocó certificar el cuerpo incorrupto de Monseñor Guízar y Valencia. Wow, qué interesante. ¿Sí? O sea, él hizo una certificación notarial de que efectivamente dentro de ese ataúd había un cuerpo incorrupto, normal. Sí. Pero sí, recuerdas que estaba con agüita y todo eso viene en el acta, me imagino. Sí, ¿no? Fíjate que no he tenido oportunidad de leerla porque los libros pues se van al registro a la dirección de notarías y ahí se quedan. Pero sí, claramente para poder haber llegado a las consideraciones que hoy tiene dentro de la iglesia de santo, tuvo que haber tenido todas esas características, porque el proceso de santificación y después de canonificación, pues tiene reglas muy estrictas, muy estrictas. Sí, claro. El derecho canónico y tiene
procedimientos muy, así como el derecho electoral, son muy similares, reglas muy específicas, y más para el tema de canonificación y santificación. El derecho para convertir a alguien en santo es lo mismo que el derecho para convertir a alguien en presidente. Ahora te fuiste muy bien. No, son las mismas reglas, Luis, son las mismas reglas, son los mismos procedimientos, y es más, en el tema de la iglesia... Santo presidente, entonces. En el tema de la iglesia, fíjate que es curioso porque todo el proceso del derecho canónico, el derecho canónico como tal, es una verdadera disciplina que merece un estudio aparte. Tiene toda una estructura y bueno, pues sí, mi abuelo le tocó certificar. Qué bueno. Pero fíjate que hay un añadido en el caso de las cuestiones de los santos. Además de todo este proceso, que sería el proceso un tanto legal o formal, debe haber la certeza de por lo menos un milagro. Sí. Y ese milagro también se dio aquí en Veracruz. Sí. En una ocasión tuve oportunidad de hacer esa investigación y de entrevistar a la protagonista del milagro, fíjate. Una niña en Orizaba, una niña muy pequeña, no voy a recordar su nombre, pero todavía espero que viva esta señora. Una niña estaba enferma, estaba desahuciada, iba a morir, y la cuidaban una serie de religiosas a esta familia, o por alguna razón había religiosas atendiendo a esta niña, entre otros enfermos, ¿no? Y llevaron una gota de este líquido que encontraron cubriendo el cuerpo en el ataúd de Monseñor, y esa gota se la dieron y la niña se recupera y la niña no muere, y la niña, bueno, todavía hace 5 años vivía con 80 años de edad, ¿sí? Y se convirtió en religiosa también, etcétera. Claro. Y entonces ese es el milagro que se certifica y que permite ya la santificación de Guízar y Valencia. Así que tenemos las dos vías, la vía, pues no sé si jurídica o la vía notarial que protagonizó tu abuelo. Sí, sí. Y la historia que yo conté al respecto con esta... Que se unen. Sí, claro. Porque no puede entenderse una figura religiosa sin que el cuerpo esté incorrupto. Claro. Es parte fundamental. Y hace unos meses salió de un joven italiano que acaban de santificar, que falleció creo que 15, 16 años de leucemia, y es de las nuevas santificaciones de la iglesia con un joven. Es un caso interesante, falleció de leucemia, y a pesar de tener la corta edad y dentro del proceso relativo de que falleció, ya hoy es santo. Sí. Vamos a checar qué es lo que lo convierte, pues primero en candidato y luego en santo, porque sí. a esa edad hacer milagros, híjole, qué maravilla, ¿no? Sí. Lástima de que muere tan joven. Bueno, dejemos el tema y entremos a lo nuestro, porque veníamos a hablar de la mejor receta para los chilaquiles. De la mejor receta para los chilaquiles, ¿no? Es correcto. Estamos hablando con santos. A ver, Silvio Lagos, ¿cómo te fue? Yo tuve el gusto de entrevistarte en otro medio que participo, en Escopio Digital, y ahí de plano a tirabuzón, pero dijiste, sí quiero, sí participo, yo soy priista y voy a buscar la postulación de mi partido, en un periodo en que estamos en periodo de precampañas, o sea, y salió la convocatoria. Sí, es correcto, Luis. Y vas a buscar entonces la candidatura del PRI para la idea es registrarme. La fecha para el registro es el 2 de marzo. 2 de marzo. La idea es poderme registrar, poder manifestar en base a la serie de requisitos, papeles o requisitos legales que se piden, el interés de la autorización de poder participar. Hay un proceso interno. Y allá del 12, 13, 14 de marzo el partido estará definiendo cuál sería el estatus de esta solicitud de candidatura. Y la idea, es poder participar. Como bien lo platicamos, pues Jalapa es mi ciudad. Mi abuelo pues fue notario de las familias, de las más grandes de Jalapa, de ese entonces. Tuvo 14 hermanos, mi abuelo, 16 hermanos, 2 fallecieron y quedaron 14, que es el apellido Galindo. Y después mi papá, que llega a Jalapa,
y tiene la oportunidad de estudiar aquí en la Universidad Veracruzana y se quedó a hacer vida en Jalapa. Además de que yo nací aquí, mis hermanas nacieron aquí, tus compañeras de escuela, de la motolinía, pues me las encuentro y para ellas, de niño yo decía que, cuando me preguntaban cómo me llamaba, decía que era Io, entonces muchos me dicen Io todavía y me dicen, oye, pero es que pues ya pasó el tiempo, ¿no? Pues ese niño en el que conocieron literal de meses, pues sigue siendo el mismo, porque los cargos no te hacen y lo único que tú tienes que habla por ti es la educación que tú recibes de casa y los valores que recibes. Es parte de lo que pudiera constituir la respuesta, me imagino, de la siguiente pregunta, porque al final de cuentas el PRI ha perdido gente, ha perdido simpatizantes, perdió votos, ha perdido imagen. Están tratando pues de recuperar, de mostrar, hay muchos problemas visuales al respecto, ¿no? Imaginarios, social al respecto, y sin duda no sería el caso específico de Jalapa, pero sí en el estado. Vamos, tenemos 2 diputados y plurinominales, o sea, no ganó el PRI en ningún distrito. Sí. Tenemos, ¿qué será? 4 o 5 ayuntamientos, ¿no? Que eran 17, 18, si no mal me equivoco. Sí, pero antes gobernaban 200, ¿no? Y a lo largo, pues, de estas últimas 2 décadas hemos visto esto. Pero tú me decías convencido, yo soy priista y voy a seguirlo siendo y no veo ninguna otra posibilidad de que yo pudiera participar en política si no es a través de este partido. ¿Cómo se da esta identidad? ¿A través de qué? Porque muchos se fueron. Pues primero a partir de la educación que recibes en casa, Luis. Yo estoy convencido que en casa hay 3 cosas que son fundamentales, de las que te permiten poder ser el día de mañana y que la gente forme una opinión de ti. Primero, la educación que recibes. Segundo, el carácter que muestras ante los retos de la vida, porque la vida es esos retos todos los días. Uh-huh. Y segundo, cómo te comportas con la gente. ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo te comportas hacia la gente? ¿Cuál es tu comportamiento con la sociedad? No cuando quieres algo que requiera el voto de la gente, sino tu día a día. ¿Cómo eres como vecino? ¿Cómo eres como estudiante? ¿Cómo eres en la relación con los adultos mayores? ¿Cómo eres en la relación con tus padres, con tus hermanos, con las personas con las que tú trabajas? Y eso te forma un carácter y es de educación. ¿Y por qué yo no tengo duda de mi militancia priista, ni nunca la he tenido? Pues porque es el partido en el que me formé como político, es el partido que me dio la oportunidad de participar. En el 2001, cuando yo regresé de México, exactamente después de los atentados del 11 de septiembre, tuve la oportunidad de empezar formalmente a hacer trabajo partidista. ¿Y por qué digo formalmente? Porque como joven, estudiando en la secundaria y en la preparatoria, formamos una agrupación de jóvenes que ahí andábamos todos, éramos varios, de mi edad, y un poquito, yo tengo 47 años, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ya andábamos todos metidos en la grilla juvenil estudiantil. Ya después yo me fui a la Ciudad de México a estudiar, pero cuando regreso me da la oportunidad del partido de ser delegado en Jalapa para renovar seccionales. Bien, pues entonces empieza la posibilidad ya de conocer más de cerca. Sí, y además convencido, Luis, del PRI. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa en radio, 3 minutos nada más, regresamos a las estaciones del Grupo Van Radio. Vamos a continuar platicando con Silvio Lagos Galindo sobre el PRI, sobre su aspiración de convertirse en candidato para presidente municipal de Jalapa en nuestras redes sociales. Regresamos. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en nuestras redes sociales en este 15 de febrero, además de quincena. Bueno, pagan antes, ¿no? Pagan viernes. Pagaron ayer. Sí. Y coincidió con el Día de la Amistad o Día del Amor. Yo creo que hoy empiezan otra vez las casas de préstamo. Sí, claro, y ya la cartera se aligeró. Se aligeró bastante, pues hay mínimo un regalo habría que dar. Hay otros vagos que 2 o 3, ¿no?
Bueno, que reciben 2 o 3. Sí, claro, no, bueno, no, de acuerdo. Muy bien, estimado Silvio. Entonces, a ver, te da la oportunidad el PRI. ¿Cómo vislumbras Jalapa? O sea, que hace 15 años hiciste una campaña, me imagino, muy intensa, muy padre, muy productiva, ganaste todas las casillas de tu distrito que involucraba pues una parte importante de Jalapa. Ahora ha cambiado sí, tanto la geografía electoral como la propia ciudad. Ha crecido. Sin embargo, los temas y las inquietudes del día a día del jalapeño siguen siendo las mismas, con una gran diferencia, Luis. Hace 15 años el tema del agua no era un asunto que nos quitara el sueño, y hoy sí. Hoy hay colonias en donde pasa hasta un mes sin que tengan agua. Sí, es correcto. Cuando llega el agua, llega literal por goteo. La gente no tiene capacidad para poder hacer o cumplir todas las tareas del hogar, lavar ropa, el tema de lavar platos. Esa es la gran diferencia del Jalapa que ha cambiado. ¿Ha crecido Jalapa? Sí, la parte que me tocó a mí del distrito era la parte sur, digamos las divisiones de la vía del ferrocarril de Murillo Vidal, todo eso, esa parte hacia la salida a Veracruz era la parte que correspondía al distrito. Jalapa 2000, la reserva territorial, las congregaciones, Chiltoyac, las trancas, 6 de enero, Paso del Toro, eso era lo que comprendía el distrito. Y los problemas, o los temas, no problemas, porque las necesidades, porque toda ciudad va a tener, tiene retos día a día, toda ciudad tiene retos. ¿Por qué? Porque la ciudad es el conjunto de personas que habitan una zona, un espacio territorial determinado, y el ser humano es complejo por sí, y eso se traduce en las necesidades de la ciudad. Pero cuando, hoy como hoy, que el principal cambio de hace 15 años es el tema del agua, dices, hay que hacer un alto y saber qué está pasando en el tema del agua. Sí, y yo le voy a sumar otro tema, ¿no? No había 15,000 placas solamente para taxis en la ciudad. Vamos a regresar a la radio. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz, con Luis Emanuel Domínguez y Dalia Pérez. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso en el Grupo Avan Radio, Magia FM, Digital, La Máquina, La Neta, las 4 estaciones que hoy, en este sabadito 15 de febrero, se agrupan, se enlazan para llevar este sistema informativo actualizado, desde el cual les saludo nuevamente. A ver, estábamos platicando en el corte precisamente del tema del agua. El tema del agua, hay colonias en Jalapa en donde yo sé que por lo menos 2 días al mes sí reciben agua, 2 días de 30. Silvio nos dice que en todo el mes a veces no reciben absolutamente nada. Ese es un problema, claro, es un problema que es consecuencia pues, de errores y de falta de planeación. Le hacía notar que solamente en taxis hay 15,000 placas. Es un problema originado por la corrupción, por la necesidad, por la importancia o el tamaño de la ciudad, no sé, pero son 15,000 vehículos que se suman a otras decenas de miles que convierten a Jalapa en la segunda ciudad más importante en términos de densidad o de número de vehículos por habitante, que es un problema de movilidad y de vialidad impresionante también el que se vive, y le sumamos, ¿no? Sí. La zona metropolitana plantea muchos retos, Luis, no solamente el tema que tú planteaste, sino toda la cantidad de personas que cohabitan en el espacio geográfico de lo que es Jalapa. No olvidemos que tienes conurbación con Banderilla, con Coatepec, con Emiliano Zapata, con Jilotepec, y esto hace lo que existió en algún momento, que eran las zonas metropolitanas, que eran unos recursos o fondos que el gobierno federal destinaba para el desarrollo de proyectos, con 2 objetivos principales: movilidad y agua, precisamente, y medio ambiente. Porque en el tema, lo asocias al tema del agua, el crecimiento poblacional, la movilidad, pero esto es directamente proporcional al aumento de la basura. También, cierto. Entonces, tú no puedes ver cada uno de estos factores solos para tratar de encontrar soluciones y resolver cosas. Tú debes plantear las cosas integrales. Estas zonas metropolitanas, por desgracia, se desaparecieron del presupuesto de egresos
y dejaron de ser una fuente muy importante de recursos para los municipios. Se tenía que constituir un comité de zonas metropolitanas en donde había una rotación de quienes lo encabezaban y se definían acciones conjuntas con todos los presidentes municipales de esa zona metropolitana. Se tenía que comprobar ante Auditoría Superior de la Federación, había que hacer los proyectos ejecutivos como tal, pero las reglas de operación de este fondo permitían resolver cosas de una manera más accesible de lo que la propia ley de muchas otras restricciones tiene, y desaparecieron por desgracia estos fondos. Entonces, el tema de la movilidad y el tema del transporte, que yo lo encierro en esa definición o en ese conjunto de palabras, de términos, es un tema, el medio ambiente, la basura, la mayor cantidad de coches privado, de transporte público, y también el transporte público. Y el estado de las calles. Y el estado de las calles. Uh-huh. Entonces, la señalética, la falta de sincronización en los semáforos. Los baches. Los baches es algo tan sencillo que te genera un tráfico por sí solo. Y fíjate, en el tema del agua, hay todos en esta ciudad, todos hemos estado 3, 4, 5 días, 6 días sin agua, la gran mayoría, colonias donde hay más tiempo. Y sin embargo el recibo no baja. Al contrario. Sube. Y cuando vas y le dices, oiga, ¿pero por qué pasó? No, pues es que así es. Oiga, ayúdeme a revisar mi medidor. Puede ser que haya agua en la aire en la tubería. No. Es que puede ser que, y en otra respuesta, es que puede ser que el aire sí, pero el organismo de agua de la ciudad sabe muy bien cuáles son las zonas de aire. ¿Por qué? Porque cuando deja de haber agua en la tubería, pues circula, y los medidores son como unos ventiladorcitos en donde van girando y van haciendo que en el medidor aparezcan la cantidad de litros que tú recibes, de la red de agua y que llegan a tu casa. Entonces, cuando tú tienes eso, cuando los costos no bajan, cuando aumentan, y vas y pides ayuda y te dicen, aunque saben que, porque el organismo de agua tiene un mapa de zonas de aire, es increíble. Y bueno, todos hemos ido y hemos pedido, y en algunos casos han revisado los medidores y se ajustan los recibos, Luis. ¿Sí? Y en otros no. Esa es buena noticia, que yo no sabía que sí había ajustes. Sí, ¿no? Sí, en mi caso específico les pedí hace un año y medio que me ayudaran a revisar el medidor, llegó el recibo muy elevado y efectivamente cambiaron el medidor porque el medidor estaba siendo más susceptible a combinarse aire y agua y ¡boom!, me disparó el precio. Bueno, pues para resolver un problema hay que conocerlo, hay que diagnosticarlo. Lo que no se mide no se controla, dicen. Sí, claro. De repente, y me da la impresión de que si se quiere abanderar, se quiere liderar, si se quiere gobernar y administrar, pues finalmente lo que se debe tener es muy claro el problema, y por ese lado va. Yo centraría la última parte de la plática, nos quedan un par de minutos, a la condición del gobierno municipal, y a la condición del gobierno municipal que vive y que se manifiesta más a través de sus sesiones de cabildo que se toman exactamente enfrente de donde está un gobierno estatal, ¿no? Sí. Esa convivencia de repente es muy buena, de repente es muy mala, de repente hay pues liderazgos o hay pleitos por ese liderazgo en las decisiones de la ciudad, y el gobierno del estado toma de repente decisiones por Jalapa, para Jalapa, pues que los jalapeños nomás vemos y nomás sufrimos, ¿no? Sí. Fíjate, tocas un tema muy importante porque los jóvenes que están escuchando esto probablemente no sepan esta anécdota. Cuando un presidente municipal decidió tirar la basura en la entrada de la cochera del gobernador. Okay. ¿De la casa? No, de Palacio. De Palacio. Okay. Es decir, el desencuentro había crecido de tal magnitud que el presidente municipal en turno decidió tirar basura en la entrada de la cochera del gobernador. Yeah. Y tienes el otro contraste, Fidel Herrera. Fidel Herrera decidió, porque pues de los pocos gobernadores que han puesto sus ojos en Jalapa, despuntar Jalapa. Construyó puentes con
el alcalde, que era Ricardo Agüed, cuando era priista. Cuando era priista. Y gracias a esa voluntad del entonces gobernador Fidel, Jalapa se desarrolló con los puentes, no más el puente que tenemos aquí, que cruza el Lázaro Cárdenas para entrar a Plaza Cristal. Se concluyó Circuito Presidentes, se hizo el puente de Circuito Presidentes que cruza Murillo Vidal, se invirtió dinero para el tema de infraestructura hidráulica, para el tema de drenaje, hidráulica, agua y drenaje. La Comisión de Agua del Estado ayudó para el tema de las plantas potabilizadoras, y es una sinergia muy difícil porque el ego político puede que gane cuando lo que se necesita es dar soluciones a los que viven en la ciudad, porque además el propio titular del Ejecutivo vive en Jalapa. Es correcto. Y él padece el tráfico, aun cuando le pongan una comitiva ahí un paso libre con todos los oficiales de tránsito liberándole los semáforos y el tráfico, pero vive en Jalapa. Y tan es compleja que el propio presidente municipal en Jalapa no tiene un grito del 15 de septiembre, porque lo hace el titular del Ejecutivo. Algunos se iba ya Solostla por allá, ¿no? Bueno, ¿sí? Esa convivencia también es importante tomarla en cuenta, pues desde que estás pensando en la posibilidad o imaginando los escenarios que te pudieran convertir en candidato primero, en alcalde después. Pues yo felicito a los ciudadanos que se interesan en chambear en beneficio de la sociedad, de la comunidad. Repetimos fechas, tenemos 10 segundos pues, ¿no? Sí, el 2 de marzo es la fecha que el partido ha previsto para el registro. El 14 es la definición en base a los dictámenes de la Comisión de Procesos Internos, y las campañas inician del 29 de abril al 1 de junio. Okay. Con los 3 días de silencio que hay, que terminan previo a los últimos días de mayo. Y si se cumplen todos los escenarios diseñados en tu equipo, en tu persona y para tu propósito, ojalá nos estuvieras acompañando y aquí compartiendo cómo va esa chamba, ¿no? Rumbo a la candidatura y ya rumbo a la presidencia. Sí, Luis, pero bueno, vamos paso a paso. Hoy te agradezco la oportunidad de un jalapeño que está preocupado, que hay que dar la cara por la ciudad. Esto puede ser un tema de partido, sí, pero es los nombres, y los nombres de quienes han hecho cosas por Jalapa, quienes han sido pendientes de Jalapa. El PRI, y con esto concluyo, puede mucha gente señalarlo y puede decirlo, pero hoy es el único partido que es oposición en el país, es el único partido que está señalando las cosas, y uno no puede negar, no poder desconocer su origen. Y el PRI me dio la oportunidad de obtener una formación, y sin la menor duda, si el partido me da la oportunidad de contender por la candidatura, con todo el gusto y con todo el orgullo, saldré con los colores del partido a proponer en su momento acciones, medidas que permitan coadyuvar a resolver la vida de los jalapeños. Gracias Silvio Lagos Galindo. Bueno, pues yo me despido, gracias Alexis, gracias Darío, nos escuchamos, nos vemos mañana, los voy a dejar con Luis Rodríguez Zavala y yo regreso mañana. Se dice fácil, hay 207,000 personas afectadas en todo el país, también del estado de Veracruz. Por ello, 160 licenciados en Derecho, profesionistas que podrían ser el abogado de ustedes o nosotros, cuyos nombres, apellidos y direcciones de sus despachos aparecen en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República que preside Alejandro Gertz-Manero. Los denunció el director general del Infonavit, Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, quien fue director de Pemex por confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una primera etapa de solución, aprobaron partidas adicionales de recursos públicos para resarcir los daños. Señalamientos de corrupción, un maquinado fraude masivo con casas del Infonavit, delitos cometidos en contra de 207,000 trabajadores, mujeres y hombres, adquirientes de casas de interés social.
cientos, miles de millones de pesos defraudados, enriquecidos unos cuantos, incluidos funcionarios gubernamentales, empresarios constructores, jueces o magistrados. Nunca antes se dio un golpe de tal magnitud. Operación para dar un claro ejemplo del sexenio de honestidad, justicia y ley que vivimos, con cero impunidad y privilegios. Hasta hoy no han hecho público qué director o directores del instituto resultan implicados, involucrados como cómplices del criminal enriquecimiento. Las mismas viviendas se vendieron varias veces. Por lo pronto, 160 abogados interpondrán el recurso de amparo para no ser aprehendidos y encarcelados. Nuestro sistema informativo actualizado puede anticipar que en Veracruz no quitaron ni perderán una sola casa, aunque sí hay más de 12,000 demandas promovidas en otras entidades contra veracruzanos sin notificarles y cuyos juicios perdieron por no comparecer. Situación legal que ya revirtieron. Palabra del periodista Luis Rodríguez Zavala. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. CIA, te seguiremos informando en la siguiente emisión, todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.